exponencial, cuando en lugar de crecer, va a decrecer, o sea, va a tener un descenso, va a ir bajando. Ya, primero démosle un contexto. Supongamos que hay una pelotita de básquetbol, ya, o bueno, de tenis, lo que sea, que cada vez que uno la lanza, al hacer los rebotes va disminuyendo la mitad, ya, va cayendo la mitad. Entonces, ¿qué hago ahí? Visualizo la pelota. Supongamos que la pelota partió en los 64 metros. ¿Ya? Partió ahí, 64 metros. Fue lanzada. En el primer rebote disminuye la mitad. ¿Ya? Disminuye la mitad. O sea que va a ser la mitad 64, la mitad sería 34. ¿Ya? Luego cae nuevamente, da un rebote y nuevamente cae a la mitad. O sea, la mitad sería, ya serían ahí, perdón, aquí eran 32, aquí serían 16. Luego nuevamente da un rebote y por ahí ya quedan 8 metros y así. Va haciendo este movimiento de que va rebotando y cada vez va a llegar más al piso, más abajito. Ahora, eso lo tengo que llevar a la tabla y al gráfico para poder modelar la función, para poder escribir la función. ¿Ya? Así que de partida tengo que tener un x y tengo que tener un f de x, que es la función. ¿Ya? El x es la cantidad de rebotes que van a dar, ¿ya? En el primer rebote, o puede ser en el rebote 0, que es cuando se lanzó recién, cuando estaba en el aire a los 64 metros. Primer rebote, segundo rebote, tercer rebote. Ya, dejémoslos ahí nomás para que ustedes puedan hacer esta actividad, que es la misma que está en la guía, solo que con un número distinto. Ahora, analicemos esto. El primer número que partió fue el 64. O sea que de partida es el 64 el que vamos a intervenir, ¿ya? O sea que partimos con el 64. En todos nuestros cálculos va a estar el 64. Súper. Bien. Ahora, ¿qué es lo que dice nuestro problema? Dice que cada vez que va a dar un rebote, va a disminuir la mitad, ¿ya? Y cuando hablamos de la mitad, es cuando hacemos una división por 2. Y en las funciones, las divisiones por 2 lo escribimos como un medio. O sea que aquí vamos a multiplicar por un medio. Cada uno lo vamos a multiplicar por un medio. Ya, de esta manera podemos ir armando nuestra función. Ahora, el un medio, que es el que está haciendo que la pelota rebote y vaya mitad a mitad, es lo que va a llevar el exponente. Es la función exponencial. ¿Ya? O sea que aquí, a ese un medio, voy a poner de exponente el numerito que está al lado, que es el 0. Y esto me va a dar 64, todo número elevado a 0 es 1 y me va a seguir dando 64. Que tiene lógica porque es donde parte, desde donde se lanza la pelota. La pelota se lanza desde los 64 metros. ¿Ya? Luego acá, este número que está aquí, en el x, va a ser el exponente de este un medio. Entonces me va a quedar 64 por un medio. ¿Ya? Y eso en el fondo es 64 dividido en 2, que es 32. ¿Ya? Luego acá, este 2 va a ser el exponente de este un medio. Y me va a quedar 64 por un medio, que sería, véanlo así, mira, de esta manera. 64 dividido en 2 son 32, 32 dividido en 2 son 16. ¿Ya? Yo así por lo menos lo hago y me resulta bien. Ahora acá, este número que está ahí lo voy a anotar como exponente. ¿Ya? Y me va a quedar 64 por un medio, por un medio, por un medio. ¿Ya? Y lo mismo que hice hace un ratito atrás. ¿Ya? 64 dividido en 2 son 32. 32 dividido en 2 son 16. 16 dividido en 2 son 8. ¿Ya? Así que lo noto aquí. Bien. Ahora, me toca graficar esto. Fíjense, cuando está en 0, lo voy a hacer con otro colorcito. Cuando está en 0, mi resultado es 64. O sea que del 0 puedo ir al 64. Busco acá. Uy, no me queda. Ya. Me faltó espacio. Supongamos que por acá está el 64. ¿Ya? Entonces hago un puntito. Bien. Después, cuando está en... Bueno, obviamente ustedes en su cuaderno tienen que llegar a escribir hasta ese número que es el más alto. Bien. Cuando está en 1, el resultado es 32. O sea que del 1
Tengo que subir hasta 32. Tampoco lo tengo, así que lo voy a hacer por aquí. 32. Ya. Después, cuando está en 2, el resultado es 16. O sea que voy a anotar aquí, ubicarlo, 16, aquí está. Cuando está en 3, el resultado es 8. Lo busco acá. Y después, si uno usa la lógica, después del 8, la mitad del 8 sería 4, ¿cierto? La mitad de 4 sería 2. Y así va decreciendo. La mitad de 2 es 1. Y cada vez va llegando más al piso. Bien, voy a hacer mi gráfica. Obviamente va a quedar mal ahí porque me faltó espacio. Pero lo importante es que ustedes puedan ver que esta gráfica va en deceso. Cada vez va disminuyendo más. ¿Ya? Esto siempre ocurre cuando hay una fracción de por medio. Si la curva es de esta manera, es una fracción. Si la curva es de esta manera, es un número natural. Eso hay que tenerlo claro. Ahora lo que tengo que hacer es modelar la función, escribirlo como una función. Y eso se hace de la siguiente manera. Escribo un f de x igual, y voy a anotar el número original, el número de donde partió todo. En este caso es el 64, ¿cierto? Porque de ahí partió todo. 64 por, y otra cosa importante, si ven que la gráfica tiene esta forma, es una fracción o un número decimal. Así que vamos a anotarlo como fracción, ¿ya? Es una fracción. Ahora, ¿de qué depende el número que voy a anotar acá abajo? Va a depender de cuánto en cuánto va reduciéndose. Por ejemplo aquí, de 64 a 32, de 32 a 16, de 16 a 8, de 8 a 4, de 4 a 2, de 2 a 1. ¿Ya? Lo puedo ver de abajo para arriba o de arriba para abajo. Por ejemplo aquí, del 64 a 32 es una división por 2. ¿Ya? O también podría haber dicho, del 1 para llegar a 2 es una multiplicación por 2. De 2 para llegar a 4 también se multiplica por 2. De 4 para 8 también es una multiplicación por 2. De 8 para 16 también por 2. Por 2, por 2. Lo que significa que el número que va a ir abajo va a ser un 2. Y como estamos hablando de funciones exponenciales, significa que el exponente va a ir acá arriba. El exponente tiene que ser un x porque es una función exponencial donde la potencia es la incógnita.